Lo llamo y le digo, estoy haciendo el restaurante que ninguno de ustedes me hubiera dejado hacer. Exactamente. 50% de la superficie es restaurante, 50% cocina. Bienvenidos a Cerrame la 8 Podcast, un ciclo con importantes empresarios del mundo de la gastronomía, los alimentos y las bebidas de la región. Constructores y gestores de marcas, conceptos, cadenas y negocios exitosos que logran crear, crecer, liderar y adaptarse a la competitividad del sector. Un espacio pensado y conducido por dos referentes del mundo foodie, Martín Blanco y Sebastián Río Fernández. Bienvenidos, esto es Cerrame la 8 Podcast. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Cerrame la 8. Hoy inauguramos temporada 3, episodio 18. Se empieza a terminar el año de esta temporada con Sebastián y tenemos un lujo hoy, porque la verdad que es alguien que uno siempre lo miraba, siempre decía, wow, qué personaje, pues, qué personaje copado por todo lo que se veía y lo que uno intuía que había detrás de Fernando Troca. Así que, Fernando, bienvenido a Cerrame. Bueno, muchas gracias. Lindo tenerte acá y poder charlar un rato sin guiones y a ver qué sale en este recorrido de lo que hay en este Fernando y en su mundo emprendedor, empresario, además del que la gente ya conoce, que es esta cosa del cocinero y el armador de conceptos por el mundo exitosos. Fer, gracias por venir. Yo soy gastronómico porque mi viejo era gastronómico y cuando era chico recorría con él y siempre me gustó, me atrapó la gastronomía. Se lo dije a Martín y te lo quiero decir a vos acá. Para mí es como, yo soy fanático de Messi y para mí es como estar con Messi hoy acá. Así, te lo digo de verdad, de corazón, no lo digo habitualmente. Muchas gracias. La primera experiencia que yo tuve de chico, adolescente, que fui a comer con mi plata a un restaurante fue Sucre. Yo fui a Lier's. Bueno, soy más viejo que vos. Ok, para mí fue todo un evento y era como la gran novedad y me acuerdo de la cava en el medio y bueno, todo lo que ya contarás y realmente lo siento de esa manera porque no nos conocemos, no somos amigos, no somos nada, simplemente colegas y te admiro muchísimo por todo lo que haces y por todo lo que has hecho por la gastronomía argentina. Muchas gracias. Yo vivía en Oro y de María. Y Lier's estaba en De María y Sinclair. Y había que ahorrar para ir a Lier's, ¿no? Y ahí estaba Lagunda también, ¿no? En una época. Lagunda estuvo haciendo una pasantía. Sí. Sí. Pero estaba, y el que estaba en diagonal estaba Le Blanc Rouge, y después había un bistró. ¿Cómo se llama? Era otro barrio. En diagonal creo que se llamaba Bistró, si no me equivoco. Creo que se llamaba Bistró. Sí. Así que, lindas épocas. Bueno, arranco por ahí, arranco por Sucre. Sucre, concepto novedoso. Entrabas a Sucre y lo primero que veías es una gran pecera en el medio, que era una gran cava, que incluso tenías mesas adentro, ¿no? ¿Alguna mesa había? Había como una mesa de degustación. De degustación. Pero no para comer. Algo que para mí, ¿cuánto hace que abrió Sucre? 25 años. 25 años. Para mí fue totalmente novedoso. Te digo, de hecho, bueno, hoy ya no está, ya nos contarás, pero marcó sin duda una bisagra en la gastronomía. Sin duda una bisagra en la gastronomía. Entonces, me gustaría entender ¿cómo se gestó eso? ¿Cómo se gestó eso, no? En ese momento, en esa Argentina, hace 25 años. Fue una bisagra argentina. En Argentina o en la escena porteña en ese momento. Yo vivía en Nueva York. Me fui a vivir a Nueva York cuando me fui de Lier's en el 97 y viví en Nueva York hasta el mediados del 2000, creo. Sí, mediados del 2000. Tuvimos una idea, inicialmente los socios fundadores de Sucre éramos 3. ¿Era Luis? No, ¿No? Martín Pitaluga, Freddy Green y yo. Originalmente el proyecto y la idea era hacer un restaurante en Nueva York, porque yo vivía ahí, porque yo ya estaba ahí hacía varios años. Y avanzamos bastante sobre un lugar, habíamos encontrado un lugar y avanzamos bastante hasta que finalmente
decidimos no hacerlo, no ir por ese proyecto en Nueva York. Y Freddy nos dijo, en realidad me dijo a mí particularmente, me dijo, ¿por qué no hacemos algo en Buenos Aires? Me dijo, ¿vos volverías? Y yo dije, sí, yo nunca vine con la idea de quedarme a vivir en New York para siempre, yo quería ir a aprender y a seguir haciendo carrera. Entonces me dijo, bueno, yo me voy a poner en campaña. Y Pitaluga ese verano abrió su restaurante en José Ignacio que se llamaba Bajo el Alma. Okay, fue antes de La Huella. Fue bastante antes de La Huella. Y me pidió que yo lo ayudara en la apertura de Bajo el Alma. Entonces yo me vine a Argentina, a Uruguay en realidad, a instalarme 2 meses para ayudarlo a él en la apertura de su restaurante. Ese mismo verano Freddy estaba en Uruguay, nos juntamos los 3 y Freddy me dijo, quiero que nos vayamos a Buenos Aires la semana que viene por el día, te quiero mostrar un local que encontré. Y bueno, vinimos a Buenos Aires y me mostró la calle Sucre. El local era otro. Originalmente habíamos visto otro lugar a media cuadra. Y yo le dije, pero acá no hay nada. No hay nadie. Y me dijo, no, pero Lo vamos a hacer. hagámoslo acá. Vimos que tenía muchas ventajas, estacionamiento, el acceso, La plaza rápido, enfrente. la plaza enfrente. Y bueno, ahí yo dije, bueno, si hay un proyecto en Buenos Aires del cual yo puedo ser parte, estoy para volverme. Y así se inició Sucre. Después de ese local apareció el otro, el local actual de Sucre, que era un local casi el doble de grande, y ahí dijo, bueno, tenemos que buscar otros jugadores porque es nos grande llegamos. el ticket. Y ahí yo propuse a Luis y a Pato. Okay. Y ellos aportaron, bueno, su know-how de restaurante, obviamente, pero sobre todo del bar, del danzón que estaba en ese momento. Yo tampoco los conocía mucho a ellos, pero yo había venido a cocinar al danzón invitado por ellos cuando vivía en Nueva York. Y bueno, así nace Sucre. ¿El Uriarte todavía no existía? No, Uriarte vino después. Fue después. Y ahí abrimos Sucre, finalmente, entre este grupo, que era bastante potente. Y bueno, cada uno aportó lo suyo. Yo, la idea del espiedo en Sucre era algo que yo estaba utilizando en Nueva York, solo que acá podíamos utilizar un espiedo a leña y en Nueva York yo usaba un espiedo a gas, francés divino. ¿Rotisol? No, era uno antiguo, Okay. muy lindo. Y bueno, muchas cosas nuevas que acá todavía no pasaban. La cocina abierta, Sí. la cocina latina. Yo en Nueva York había hecho cocina latina todos esos años, algo que yo nunca había hecho. Y en Buenos Aires todavía, no se veía muy poco. No quiero decir que nosotros fuimos los primeros, pero se veía muy poco. Un ceviche, un tiradito, no eran cosas normales. No, era. Salvo que fueras a un restaurante, pero no había restaurantes latinos, no había. Y la cava, o sea, el bar, la cocina y la cava eran como las 3 patas más importantes de Sucre. Y bueno, y el diseño, la arquitectura. Todo fue un plato volador espectacular Sí, para todo fue ese muy, momento. muy fuerte. ¿Y en qué basaste la edición de comida? ¿Por qué comida latina en ese momento en Buenos Aires? Porque yo venía haciendo eso en Nueva York y entonces yo traía un poco toda esa influencia y todo lo que había aprendido solo, porque cuando a mí me contrataron del restaurante de Nueva York, donde finalmente terminé trabajando, el francés que me contrató, que fue muy raro, yo no hablaba una palabra de inglés, no tenía papeles, me fui sin trabajo. Finalmente todo se acomodó hasta que finalmente tuve una entrevista con un francés que tenía un par de restaurantes y él me dijo, mira, yo estoy por hacer un proyecto nuevo y estamos buscando un chef y tiene que ser latino.
el chef, porque el concepto era, y yo dije latinoamericano, y yo le dije, pero yo no hago comida latina. Vos tenías 20 Y yo tenía 30. 30 ya. Yo tenía 30. Eh, yo le dije, yo no hago comida latina. Y él me dijo, pero venís de Argentina. Le digo, sí, pero en Argentina la comida latina no. En Argentina es comida europea, italiana, española. Eso es lo que yo vengo haciendo. Y él me dijo, bueno, pero este concepto es French South American, me dijo. Y entonces, claro, yo dije, pero no hablo, fui con un amigo mío que me hizo de traductor. Y él no le importó que yo no hablara inglés. Y yo tenía una carpeta que había armado. ¿Y qué le gustó de vos? No lo sé. Yo creo que supongo que mi honestidad, porque no me vendí como, o sea, le dije la verdad de todo, le podría haber dicho sí, hago comida latina, pero yo le dije, mirá, yo no hago comida latina. Entonces yo tenía una carpeta de todas las notas que habían salido de Liers. Liers había sido un restaurante que había logrado tener un nombre, y cuando él miró todo eso, me dijo, bueno, pero vos, ¿por qué te fuiste de Argentina? Tenías un restaurante con premios y... ¿Y qué le dijiste? Le dije, ¿por qué te viniste vos de París a Nueva York? Y él me dijo, bueno, porque New York es una ciudad que me apasionaba. Y le dije, bueno, por la misma razón me vine yo. Entonces me dijo, bueno, venite la semana que viene a mi restaurante. Él tenía otro restaurante. Y hagamos una prueba. Armate un menú, lo que vos quieras, andá a comprar lo que necesites y cocinar lo que vos quieras dentro de esta idea que yo te propongo. Y bueno, me compré libros de comida latina, armé todo en una semana. Entonces yo le dije, mira, yo te propongo lo siguiente. Le dije, como yo no hago comida latina, te propongo hacer un menú con ingredientes de la cocina latinoamericana, que podés conseguir lo que quieras. Y yo con eso hago el menú. En lugar de hacer un ceviche, porque yo nunca había hecho un ceviche, no sé, compré pescados de Chile, chiles de México, papas peruanas, había carne argentina. Tomé ingredientes de la cocina latinoamericana y armé un menú con eso. Por supuesto hice algunos platos argentinos, hice una empanada, hice un chimichurri. Y bueno, cociné esa noche, que me dio un poco de nervios, pero si bien entré en la cocina y bueno, yo me sentía seguro en la cocina y armé un menú, hice mollejas, le hice varias cosas, hice como 6 o 7 platos, estaba él con sus inversores y, o sea, todo me parecía como un sueño, como una fantasía. Yo no imaginaba nunca que iba a ser el chef de su restaurante. Pero dije, bueno, voy hasta donde pueda ir. Sí. Y terminó la cena y él me llamó, me hizo sentar en la mesa y me dijo, Fernando, vas a ser el chef de nuestro restaurante. Y bueno, yo me acuerdo que salí llorando del restaurante, porque a mí se me vencía la visa de turista, que duraba 6 meses, sí, literalmente. Y yo había decidido que no me quería quedar ilegal, porque estaba con mi hijo, que tenía 1 año. Y bueno, me volvía un poco frustrado a Argentina, porque dije, bueno, todo lo que yo había querido ir a hacer no lo iba a poder hacer, porque cuando llegué ahí me di cuenta, yo quería trabajar en algunos restaurantes que tenía en mi cabeza, y un día me di cuenta, dije, nadie me va a tomar, no hablo inglés, no tengo papeles. Jamás fui con la idea de ser el chef de un restaurante. Y de repente él me estaba diciendo, vas a ser el chef de tu restaurante, mañana llámame, te vamos a poner en contacto con el abogado nuestro, él te va a hacer los papeles, nosotros vamos a ser tu sponsor. Y todo cambió en un segundo. Y salí del restaurante, bueno, sí, emocionadísimo. Y no lo podía creer, con mucho vértigo al mismo tiempo, porque dije, ¿y ahora? Chef de un restaurante acá en New York. Mi subchef era un americano. ¿Cómo lo explico? Y bueno, y fue impresionante, fue espectacular. ¿Cómo fueron esos primeros meses de tensión? Mucho trabajo, trabajé como nunca en toda mi vida. La verdad que fue muy duro, muy, muy duro. Pero fue increíble. Por supuesto había muchos mexicanos en la cocina, pero mi subchef era un americano, David, buenísimo. Y
Bueno, hicimos pruebas de los platos. ¿Cómo te arreglaste con el idioma con David? Nos entendíamos, no me preguntes cómo, pero nos entendíamos. Había alguno que si había una palabra que yo no me salía. ¿Vos estabas en Nueva York hace cuánto? Hacía un año. ¿Un año? Un año. Bueno, No, algo perdón, hablabas. menos. No, hacía. Bueno, digamos, cuando pasó esto, Sí. no había llegado a los 6 meses, estaba justo ok. llegando a los 6 meses. Hasta para cuando abrió Van Damme, ya era un año. Ok. La obra tardó como, sí, 4 o 5 meses. El restaurante era increíble, divino. ¿Dónde estaba? En la calle Van Damme y en Soho, en Van Sí. Damme y la Sexta Avenida. Tenía una cocina muy chiquitita y ¿Tenías todo en la cocina? tenía un equipamiento. Acabo de comprar ahora para mi restaurante, Algo parecido. por segunda vez en mi vida, las cacerolas con las que todos los cocineros soñamos, que ¿Cuáles yo son? solo las usé en New York, se llaman Al-Clad. Ah, sí, ya sé Y cuáles. me traje todo Son el una equipamiento. Ferrari de carbono, Son parecen. impresionantes. Tienen una textura como unas figuras geométricas como triangulitos. lindas, sí, No, sí, ¿sabes sí. lo que es? Yo no sé ni de qué están hablando. No, Siempre no. cacerolas. No, No, el otro día los cocineros que van a trabajar ahora conmigo son chicos muy, muy, muy jóvenes. Y el jefe de cocina les decía, ustedes no tienen idea con lo que van a porque hay trabajar. otras de las de cobre, yo te veo mucho también. Las de Bayer, ¿es? Hay unas francesas. No, Sí. Le Creuset no. No. La Le Creuset francesa tiene son- unas de son- cobre, pero bueno, Nada, era la NASA. había muy buen equipamiento, muy bueno, una cocina chica pero muy bien equipada y el restaurante explotó. ¿Te desde acordás el cuántos primer día. cubiertos tenía, Fer? Sí, sentábamos más o menos 100 cubiertos Y entre rotaban. el bar y el restaurante, ¿no? Hacíamos 150, 170. Y fue un restaurante que se puso muy de moda, lo cual es muy peligroso para un Mm. restaurante. Para mí fue muy bueno porque como el restaurante estaba tan de moda, la prensa tenía Sí. que venir a hablar del restaurante y si venían a hablar del restaurante tenían que hablar de la comida. Pero bueno, nosotros ya al principio, y como la cocina estaba abierta, veíamos todo y decíamos, bueno, a ver, ¿quién viene hoy? Y bueno, viene De Niro y venía De Niro, no sé, le di de comer a Bowie, le di de comer a Eric Clapton, nada, fue impresionante. Superó ampliamente mis expectativas. Era un lugar donde la gente iba porque era un lugar de moda, Sí. pero bueno, venían a comer, era un restaurante, había que comer. ¿Y eso duró? Eso duró lo que duran las modas, un año a tope. El ¿Es así? restaurante Tan así de que es una gañita voladora? Sí, sobre todo en Nueva York. Sí. Después de un año el restaurante se empezó a pinchar y yo ya empecé a irme en mi cabeza. Ahí fue que surgió esta posibilidad de Sucre y hablé con el francés, del cual todavía hoy sigo siendo muy amigo. Hoy soy amigo de él. ¿Sigue siendo un empresario? Sigue siendo, se fue de New York después de la pandemia, vive en Miami. Fue director operativo de Cipriani. Muy bueno él. Un playboy total. Venían todas las modelos, las modelos de esa época. Sí, Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Ellos venían todo del mundo de la moda, entonces toda esa gente empezó a traccionaba llegar. mucho de eso. Y bueno, un día le dije, mirá, Frederick, porque él ya tenía un proyecto nuevo y me dijo, mirá, quiero que seas el chef de mi nuevo restaurante, que te quedes como chef ejecutivo de Van Damme y te vengas a trabajar conmigo. Y Sí. lo pensé mucho, porque bueno, me ofreció más dinero y bueno, no sé, yo a mi hijo lo veía durmiendo, me iba y dormía y volvía y dormía. Y le dije, mira, me voy a volver a Argentina. Y él, muy buena onda, me dijo, haces muy bien, me dijo, volvé y hace tu proyecto. Y bueno, Y ahí, volví, y ahí nace Sucre. ahí nace Sucre, vuelvo a Argentina, abrimos finalmente Sucre. Yo no tenía la plata para poner lo que me correspondía. 3 de mis socios me prestaron la plata. Abrimos Sucre y a los 3 meses viene la gran crisis del 2001. Ahí segundo llanto, Sí. con mi viejo en el teléfono diciéndole, ¿para qué me volví? Claro. ¿Por qué me volví a Argentina? O sea, volví a Argentina para endeudarme en dólares que ahora no voy a poder pagar. ¿Qué se respiraba en lo de Troca? Lo de Papá Troca. ¿Qué era? ¿Cómo era?
esos Troca? Mi viejo era un personaje, bueno, de otra generación, pero al mismo tiempo como muy abierto. Bueno, alguien que cuando yo quise ser cocinero me apoyó en un momento en donde era muy raro. Sí, sí. En los años No era 80, la mediados de los elección 80, acá padre no ser un... había ni escuelas de cocina. Estricto, tampoco tanto, pero estricto. Pero bueno, nada, me dijo, bueno, ya estás acá, ya está, ahora A a remar. remarla. A remar. Y bueno, sin embargo, bueno, cosas que pasan solo en Argentina. Sí, sí. Era una Sí. crisis Yo me quedé sin monumental. trabajo en el HSBC y empecé a armar Moebius con 3 hijos en ese momento. Nunca tuve tanto miedo. Remaba. Bueno, ahí te conocí. Sí. Remaba. Me seguía poniendo el traje. No me podía sacar el traje. Claro, tantos años de multi y era un desastre. Sí, bueno, miedo tuvimos. De hecho, hubo 2 o 3 noches que cerramos Sucre por miedo a los saqueos. Porque bueno, Sucre era un restaurante muy imponente. Imponente. Y a ver si se nos meten acá y nos rompen todo el restaurante, qué sé yo. Y bueno, contra todos los pronósticos, Sucre recuperó su inversión en dólares en medio de una crisis donde Habiendo devaluado. pasó 4-1 ¿No? Sí, sí. en un año. Bueno, a mí me salvó Año. la devaluación, que lo que tenía de indemnización del HSBC me duró bastante más tiempo por la devaluación mía. Yo me acuerdo que, claro, yo cuando abrimos, yo vivía de mi sueldo y las utilidades las usaba para pagar mi deuda. La deuda. Entonces dije, bueno, yo tengo que generar dólares, pero era imposible. Y no sé cómo, creo que porque cuando me pongo las cosas en la cabeza, me salen, me terminan saliendo de una manera o de otra. Hice un viaje a Nueva York con Javi Iskovich. Con Javier. Sí. Javier Iskovich de Sí. Michigan, Bueno, Nucha. Hice un viaje con él Nucha. a festejar, a pasar mi cumpleaños. Y le dije, Javi, vamos una semana a New York. Le dije, yo quiero ir a buscar un laburo allá, que pueda laburar ahí, pero vivir acá no es un delirio. Y bueno, fuimos, hicimos un viaje juntos, una semana. Y cuando volvimos de ese viaje, a la semana me llamó un tipo que era el dueño de la agencia, la compañía que hacía del lavadero de Van Damme, el que lavaba los manteles, que yo lo conocía, Pascal, también francés. Y me dice, Fernando, te llamo porque había sido las Torres Gemelas. Y me dijo, perdí todo. Yo vivía a pocas cuadras. Me fui de mi casa ese día, no sabía si mis hijos y mi mujer estaban vivos o no. Nunca pudimos volver a mi casa. Decidí cambiar mi vida y me dijo, I want to be fun, y voy a abrir un restaurante. Y me gustaría que vos me asesores. Y bueno, durante un año viajaba, yo le dije, bueno, yo tengo dónde vivir en Nueva York. Le dije, pagame el pasaje y $1.000 por semana. Cada vez que voy. Me quedo una semana Y me voy. o 2 y no me pagues alojamiento, pagame solo el pasaje. Y así durante un año estuve yendo y viniendo y bueno, utilicé esa plata para devolver. Pero bueno, Sucre fue una bomba desde el primer día. Sí, porque lo debes dar de vuelta la inversión en un año. En un año, algo que no estaba en la cabeza de nadie. Bueno, Javier siempre contaba con el Nucha de la Plaza Vicente López, que también la habían devuelto en menos de un año. Menos de un año. Fer, la pecera que tenía en el medio, la cava, ¿de dónde surgió esa idea que era novedosísima en ese momento? Fue el arquitecto, Juan Ballester. Nosotros sabíamos que queríamos un espacio para el vino importante, le queríamos dar un lugar muy importante al vino,
lo habíamos pensado siempre atrás de la barra, como una cava, y él un día vino y dijo, yo pensé algo, y puso el plano sobre la mesa, y cuando lo vimos todos dijimos, sí, Es por acá. va ahí. Mm. Era como un mausoleo. Mm. Era de hormigón originalmente, ahora fue de vidrio después, pero fue de hormigón. Eh, Juan es ese del pelito Sí. sordo. Sí. Sí, ¿no? Sí, ya sé. sí, Sí. Ahí me sorprendía eso porque, de hecho me sigue sorprendiendo, ya te lo pregunto, porque, viste, la tendencia del gastronómico es donde hay 1 metro cuadrado a mesa y silla, ¿no? Y eso ocupaba mucho en el medio del salón. Sebastián transpira. La tendencia hasta que llegó el momento de que abra mi propio restaurante, me río con todos mis socios, los llamo y les digo, estoy haciendo el restaurante que ninguno de ustedes me hubiera dejado hacer. Exactamente. 50% de la superficie es restaurante, 50% cocina. Cuando habitualmente es 70-30, Ah, Sí, con en el suerte. mejor de los casos. Hacé el doble clic al hoy. Arrancamos con Sucre y ahora aparece mi restaurante. Se Porque viene... le pones una carga, mi primer restaurante. Contá eso. Yo hasta el año pasado no estaba viviendo acá en Argentina. Pasaba 2 meses al año nada más. Y en una charla, Home base, ¿dónde? ¿Dónde y en todos y en ningún lado. En ningún Pasaba 6 meses al año en Londres. está? Pasaba 2 meses en Estados Unidos, 8, 2 meses en Uruguay, 10 y 2 en años. la temporada de Santa Teresita ¿Y te gustaba hacer eso? Me gusta mucho viajar y me hace muy bien viajar. Me gustó mucho el tiempo que duró, pero el año pasado decidí que ya no quería más. tanto. Sí, hacer eso gitano. y que quería como cambiar un poco el ritmo y enfocarme más en proyectos personales. Digamos, en Sucre abrimos Londres y después en Dubái, entonces pasaba 6 meses al año entre Dubái y Londres. No me gusta Dubái, nada. Por suerte me tocaba mucho más. Y has Londres estado muy que metido Dubái. con Gaucho también, ¿no? Lo hice, Sucre lo hice con quien era el dueño de Gaucho. Con que él tiene una compañía hoy muy grande, una compañía enorme. Y él me llamó y me dijo, hagamos Sucre. Hagamos, digamos. Por eso digo, Sí. lo hizo él, yo hice lo que me corresponde a mí, pero bueno, un restaurante, muchísima inversión, muchísimo dinero, pero bueno, él conoce sobre todo Londres, mucho. Sí. Estuvo muy bueno, eso fue justo después de la pandemia. En la pandemia yo literalmente me había gastado todos mis ahorros y bueno, Sucre me vino muy bien. Económicamente y además me dio mucho aire y yo hacía 3 viajes de 2 meses cada uno. Pero bueno, en un momento ellos vendieron una parte de la compañía, una compañía de Abu Dhabi, y todo se volvió medio corporativo y le dije, mira, la verdad que Ya no estoy cómodo. yo siento que mi voz acá cada vez tiene menos, la escuchan menos. Y bueno, tengo una relación muy buena con él porque trabajé 8 años para él como consultor cuando él tenía Gaucho. Y me dijo, bueno, pero no cerremos la puerta, quedémonos con un acuerdo mínimo. Y ahí volví a Buenos Aires. Para Fer, antes de que vuelvas con Buenos Aires, cuando vas al exterior, a ciudades importantes, Londres, Dubái, ves inversiones que serían inimaginables hacer en Buenos Aires, ¿no? 5 o 6 millones de dólares, 10, 12. Sucre, Londres fueron 5 millones de libras y Sucre, Dubái eran 7 millones de dólares. Ahí está, 7, 8 millones de dólares. Con un payback de... Claro, digo, cuando uno lo Sí, piensa sí. acá con una cabeza más chica, dice, che, esto se recupera. Fíjate el caso de Van Damme. No sé cuánto habrá sido la inversión, pero... Van Damme no creo que hayan... Van Damme fue un restaurante de 2 millones de dólares. Para aquel momento era mucho. Para un año. Sí. Un año de No, flor. perdieron plata seguro en Van Damme. Para eso. ¿Cuál es tu mirada de eso? Hoy, Eh, diciendo, Hoy ya con recorrido. empresario, ¿no? Mirá, cuando abrió Sucre, o sea, Seb, quien Sí, era el Seb. dueño de Gaucho, es alguien a quien yo respeto mucho y aprendí mucho de él. Cuando abrimos Sucre, Londres, él me dijo, el primer año
tenemos que facturar 3,5 millones de libras. El segundo año tenemos que facturar 4,2 millones y tenemos que llegar a 5. Cuando estemos en ese número, vamos a recuperar la inversión en el tiempo que yo lo tengo planeado. No sé si sucedió. Digamos, Sucre, Londres, el primer año y medio anduvo muy, muy bien. Después hicieron muchos cambios. Costaba mucho, sigue costando mucho armar equipo. Gente se va, es muy difícil. ¿Más que acá? Igual o más que acá, sí. Para mí es más fácil acá que allá. Pero los 2 primeros años estuvo en el target que él planeaba. O sea, Sucre era un restaurante que hacía, hasta cuando yo estuve, y un promedio de 100 cubiertos por noche. Que son 3.000 Con pesos. ticket alto, ¿no? Por esos valores ticket Un alto. ticket de sí, $100. $100. Sí, hoy no parece. Con el dólar. Más el bar. Claro. El bar lo abrió Tato. Cuando abrimos, Sí, me Tato acuerdo. abrió el bar, que fue buenísimo. Después Tato se fue y cambiaron todo el bar, le cambiaron el nombre. ¿Ese fue Galán? No, fuera Abajo, Ah. se llamaba originalmente. No, pero para el- Galán fue, Galán fue Gaucho. Galán. La época de Gaucho. La época de Gaucho. Sí. Ok. Así que bueno, ahí yo decidí un poco como volver a mi casa. Mi casa está acá, entonces y de repente me encontré en Buenos Aires como 3 meses seguidos, algo que no me pasaba hacía mucho tiempo, y no sabía qué hacer, y dije, quiero hacer algo. Entonces organicé una serie de cenas a puertas cerradas En casa. en un taller de pintura de una amiga mía, y estuvo buenísimo porque hice 200 cubiertos, creo que fueron 8 cenas, viernes y sábados, los viernes y sábados durante un mes. Y se sentaban, creo que 24 personas. Pero bueno, era raro porque dije, voy a hacer, no, o sea, me senté un día, empecé a escribir algo que quería hacer y dije, bueno, busco un lugar. Después me di cuenta pero no tengo nada, no tengo vajilla, no tengo nada. Y no sé, Leandro de Wolf me dijo, te presto todo para tus comidas. Mi amigo arquitecto me dio los muebles, las mesas, las sillas. Y así se armó. Todos me ayudaron un poco y armé como un pop-up. Bueno, mi amiga me prestó el taller. Me prestaron 2 heladeras, una cocina extra. Y dije, bueno, ¿y cómo vendo las comidas? Y dije, bueno, no sé, voy a hacer un flyer y lo voy a subir a las redes. Pero dije, pero tengo que cobrarlo de antemano, porque si no, si la gente no viene, no puedo darme el lujo tengo que sentar 24. Y fue increíble, en un día vendí todo. Sold out. O sea, se vendió, en un día y medio se vendió todo. Y fue impresionante. El poder de las marcas, ¿no? Sí, cómo la gente confió. Todo el mundo me pagó por adelantado, no les daba nada, ni un recibo, no había nada. ¿Te acordás que en pandemia también vos precomprabas cubiertos a futuro Sí. para darle oxígeno Sí. a los restauranteros, ¿no? Que estaban fundidos. Ahí aprovecho y meto algo que venimos hablando en algunos episodios de Cerrame, que tiene que ver con esto de que en los tiempos, hace algunos años, la distancia entre el empresario gastronómico y el chef era mucha, ¿no? La mirada del empresario, yo estuve en ese lado, era como que el chef venía y hacía su receta y por ahí no le daba tanto bola al costo y bueno, era más como el protagonismo del chef. Esta es una mirada subjetiva del empresario. Y el empresario no contemplaba tanto tampoco el chef. Le hacía la cocina y después pensaba en quién iba a llamar y no participaba el chef ni en el layout de cocina. Eso a medida que fue cambiando el tiempo y las cosas fueron evolucionando, los empresarios nos empezamos a dar cuenta de la importancia del chef, más
más demanda de un producto más noble, mejor tratado. Y muchos chefs empezaron a ser empresarios y también se dieron cuenta de un montón de cosas que tienen que ver con lo económico y no solo con el plato. Hoy estás abriendo tu restaurante, en breve. Este episodio sale estamos en septiembre, ¿estás abriendo cuándo, Fer? A fin de septiembre. Fin de septiembre. Bueno, estamos ahí justo cuando sale. ¿Cuál es tu mirada de esto, ¿no? Ahora que estás en... Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. No sé, yo recuerdo mis comienzos, laburar con el Gato Dumas, o sea, era otra mirada, no sé, casi que ni se hablaba del costo Claro. del food cost, una palabra que no sabía ni lo que era. No, de hecho tenía inversores, mecenas, Sí. había mucho de eso. Bueno, yo Liers lo hice con un mecenas, Con un yo tuve mecenas. mi mecenas, o sea, realmente lo viví. Yo me acuerdo cuando le relanzamos Weiner, tuvimos con Bernardo Weiner que le ponía a Ramiro, Claro. ahí el de San Martín, no me acuerdo Sí. cómo se llamaba. Catalinas. Catalinas. Sí. Entonces contaba las historias de Ramiro. Y era... Pero sí, es así, digamos. Hoy es muy importante cuidar el costo de los alimentos, de la comida, del personal. También, si no haces los números finos. ¿Hay un troca numérico? ¿Hay No. un troca? No. No. O sea, ¿Pero y cómo lo manejas? No, desafío lo social. hago, pido ayuda, qué sé yo, lo hago con gente que sabe hacer. Pero ahora que te metes a... O sea, me preocupo por eso. Sí. Pero si soy bueno con los números, no, soy malísimo. Pero ¿qué cosas, Fer, estás viendo en este proceso de startup que estás llevando con Troca que antes no veías o no conocías? De lo cual te vas a tener que ocupar, que por ahí antes no. Bueno, ocupaba. es la primera vez que estoy poniendo dinero en un proyecto Ok. personal. Lo estoy haciendo con un amigo que me está ayudando un poco porque no me daba la nafta a mí solo. Eh, ¿Que va a trabajar o no, solo? no, la verdad que Vas a estar solo? y que me está apoyando y me está acompañando en el proyecto, pero no, ni se mete, no. Está buenísimo invertir y sacar plata hasta donde no sabes para ponerla. En la obra debo decir que, o sea, fui cuidadoso, pero me di absolutamente todos los gustos. Sobre que todo me en quería cocina, dar. ¿no? Sí, sobre todo en la cocina. Pero bueno, o sea, voy a cumplir 60 años. Y dije, ya está, es ahora. ¿Sos modelo 66? 66. Entonces dije, quiero hacer, es la primera vez que le voy a poner mi nombre a un restaurante. ¿Vas a abrir en Villa Porredón? Voy a abrir en Villa Porredón. En un polo. Sí, no hay polo. Bueno, pero yo en Porque eso estoy de acuerdo. Sí, porque- pero él decía, cuando hablábamos de vos y de esto de Villa Porredón, que qué sé yo, yo tengo unos clientes allá por San Martín y me meto, viste, por unos lugares que no había ni perdido, había pasado por ahí. Cerca donde está el Copetín Fiat. ¿Viste el Copetín Fiat Sí. alguna vez? Bueno, por ahí, por atrás, zona bien industrial. Y hablamos y él me dice, bueno, pero vas a un lugar de destino. Sí, Como Sí, concepto vas. de destino, Sí. la gente va a ir. vas a tener que ir. Yo Aunque manejo hasta Copetín Fiat. estoy muy sorprendido de cómo me recibió el barrio, estoy alucinado. La gente, todos los días que voy a la obra, se me acercan 2 vecinos, vivo a media cuadra, qué bueno, estamos esperando, venimos siguiendo la obra. O sea que me mandan mensajes. ¿Y cómo se dio esa location? Porque ahí. No busqué en Villa Pueyrredón, más bien sabía dónde no quería ir. Entonces, No querías Madero, no querías Palermo. no quería Palermo, no quería Nada- Villa Crespo, no quería nada de Chacarita. Claro. No. Villa Crespo, nada. No, digo porque siento que son barrios que ya Sí, están, ya ya está. está, Ya se hicieron. ya se hicieron. Entonces, yo me estaba yendo de viaje, estaba yendo para Nueva York, y en un desayuno con Pitaluga, que es socio, pero amigo mío del alma, me dice, Troquita, me dice, tenés que abrir tu restaurante, abrir un lugar tuyo solo, sin nosotros, sin socios, tenés que hacer eso.
Y bueno, yo estaba como que no sabía bien, había hecho estas comidas a puertas cerradas, eso me movilizó mucho y dije, bueno, la verdad es que Buenos Aires sigue siendo el lugar más fácil para mí para hacer algo, porque acá donde la gente me conoce, Sí. porque Sí, acá sos donde argentino. soy argentino. Y bueno, llegué a New York, me acuerdo, 2 días después de esta charla con Martín, llamé a una amiga mía que labura en el rubro inmobiliario y le dije, Caro, buscame, quiero una esquina. Le di como algunas pistas de lo que quería. No quiero acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Y bueno, a los 3 días me mandó tres lugares. Uno, este. Y dije, ¿dónde es esto? Villa Pueyrredón. ¿Dónde es Villa Pueyrredón? Miré en el mapa, miré a qué distancia estaba de mi casa, y volví a Buenos Aires y primero fui a ver otra esquina y ni me bajé del auto, porque llegué y dije, No te no, gustó, esto no no es es. acá. Y después fui a ver esta y la alquilé. No di muchas más vueltas. ¿Qué había ahí? Creo que un almacén antiguamente. No había, estaba vacío, no había nada. Eh, y, pero bueno, tampoco es que estamos gastando lo que consideré que íbamos a Que era gastar. razonable. Sí, un poco más, como siempre, Mm. pero no el doble. ¿Hiciste alguna estimación de eso? Decís, che, más o menos. No. No. Mandé. Cuando me senté con mi amigo, hoy mi socio además, me dijo, bueno, ¿cuánto querés gastar? Y dije, no sé, $300.000. Pero no tenía ningún estimativo, no sé, meses. Vas a gastar un poquito más, déjame decir. Sí, Eh, sí, sí. A ver, hoy de lo que venimos nosotros viendo, invirtiendo y de los podcasts y qué sé yo, hoy está punta a punta a $2.500 el metro. Algunos lo de Voy a terminar gastando 450 Sí, con el primer mes de sueldo, Sí, Sí. con un poco pero de caja. digo, me traje todo el equipamiento de Estados Unidos, me compré cocinas Electrolux, o sea, ¿Le compraste los de Electrolux acá? sí, A espectacular, los Piatti. la verdad. Eh, Sí, es unas máquinas tremendas. y valen un poquito, Sí, pero un poquito más un caras poquito más caras. que cualquier cosa que se hace acá. Y en Son términos de fierros. calidad no hay, Comparación. Bueno, vos pero no, invertiste no con podés. Electrolux Sí, en Macha. Fer, tu apellido es sinónimo de marca y te define, ¿no? Digo, te define lo que uno supone que va a encontrar cuando vaya a Troca, ¿no? Me imagino, bueno, has evolucionado seguramente mucho con el concepto, digo, pero no sé si me imagino algo para ir todos los días. Ahora por ahí vos me contás y me decís, no, todo lo contrario. Imagino como una carta no sofisticada, pero, a ver, me imagino un cubierto promedio si yo tuviera que arriesgar y me cuentan, che, Troca va a abrir un restaurante hoy, septiembre de 2025, 80. sí, 60, 70, 80. ¿Es así? Lo primero no. Ok. Quiero hacer un restaurante donde alguien pueda ir a comer 3 veces por semana. Perfecto. Ok. En términos de propuesta gastronómica. Lo segundo, arranqué pensando en un cubierto de 80, hoy lo bajé a 60. Bien. Antes de abrir ya bajé el precio Bajaste el 2 precio. veces. Perfecto. Ok. Creo que es clave hoy eso. Sí, hoy Está ahí, es vital. es vital. Seguramente habrá gente que gaste más plata. Sí, pero promedio. Promedio, ¿Es un lugar de cuántos sentados? 34, es chiquito, Ok, con o sea. un poco de vereda y tiene una terraza muy linda. Es un proyecto, o sea, si yo miro los restaurantes en general, pero Buenos Aires, si me concentro en Buenos Aires, los restaurantes que han abierto van como en una dirección y yo siento que acá estoy como volviendo para atrás. ¿Hay algo de esta palabra que vos siempre utilizás que tiene que ver con la simpleza? ¿En algo? Sí, sí, Sí. sí. Que es el ADN Troca, ¿no? En Sí, general, yo siento que estoy volviendo a mis raíces. Voy a poner mantel, algo que ya no se usa prácticamente.
Voy a hacer una comida, todavía no tengo el menú, tengo algunas ideas bajadas en papel que si todo va bien la semana que viene ya empezaremos a probar. Eh, Pero sí conceptualmente lo tenés. sí, Mm. es un bistró contemporáneo, Ok. digamos. Como comida muy sencilla, de buen producto, sin demasiada vuelta. Siento que hay muchos lugares que me gustan, restaurantes que me gustan, pero que te sentás y la explicación del plato lleva mucho tiempo. Es esto, más esto, más esto, más esto, con un fermento de esto, y arriba al final le ponemos esto. Y yo quiero que sea como tac, tac, tac. Tac, nada más, Y sí. ya. Menos. Pero porque tengo ganas de hacer eso, porque quiero hacer eso ahora, quiero hacer la comida que me gusta a mí, la que me gusta comer. eh, Sofisticado no sería la palabra y por ahí sí, al mismo tiempo. Claro. El lugar no es sofisticado, pero, pero está buenísimo. La verdad que el restaurante está quedando muy lindo, estoy muy Si contento. llevas un ciego y lo sentás, ¿cómo le describís la atmósfera? La ambientación, la deco, donde en alguna vez ese ciego vio, con lo cual tiene registros de lo que le digas. Ese boiserie en las paredes, Ok. mucha madera, es muy cálido el lugar, muy íntimo, Mm. eh, como yo quiero que la gente se sienta muy cómoda Ok. en el lugar, en todos los sentidos, digamos, no solamente cómoda en la silla. ¿Tiene una bandera de algún país esa decoración? No, No. no. Estoy haciendo el restaurante con una pareja de amigos míos. O sea, me estoy dando muchos gustos. Esa es la verdad. Dos amigos míos de hace más de 35 años, artistas, que no viven ya en Argentina, viven en Palma de Mallorca, y que además de ser artistas plásticos, hace muchos años que trabajan en interiorismo. Ok. Y estoy haciendo el restaurante con ellos. Y bueno, ahora vengo del restaurante y ellos están interviniendo absolutamente todo. Están haciendo ellos, ¿no? En conjunto, pero eh, y están interviniendo las ¿Ellos de paredes. allá? Fueron y vinieron Vinieron. varias veces. Este es el último viaje que hacen, el más largo hasta terminarlo, digamos. Están interviniendo las paredes y no me quisieron decir hasta último momento qué iba a pasar y bueno, es como una interna graciosa que es, pero loco, ¿para qué me hicieron comprar estos papeles de, bueno, esperá, vamos a Ya te ver? vamos a decir. Y bueno, y hace unos días empezaron a aparecer como ilustraciones en las paredes están como si fueran unas paredes viejas, que en realidad no lo son, pero como hasta medio chorreadas, pero muy cálidas. Y hay como pequeños Te va gustando. ilustraciones que van apareciendo en las paredes. Yo me quiero meter en el 50% de cocina. Sí, Ver un 50% de cocina. Independientemente de la factibilidad y eso que lo habrás visto, vamos a pensar en un estándar desde la mente de un empresario. Poniendo una carta variada, tradicional o estándar, digo, freidora, fuegos, cuchipasta, ponerle, un Rational, bueno, Electrolux, ¿qué me puede estar faltando? Una gratinadora, ponele, y desde nuestro lado, es como eso es lo estándar. ¿Qué tan lejos está esa cocina de eso? una freidora pequeña de 5 litros, pero no sobremesada, sino que viene incorporada en toda la... Sí, te la va. Que no iba a poner freidora, pero cuando la vi, dije, no, bueno, esta Me enamoré. freidora sí, no quiero una freidora La típica gigante, freidora. esta es 5 litros. 5 litros. Alta recuperación, 5 litros. Un Rational, una freidora, que además debo agradecerle a Rational que me dio un comodato, lo cual me hizo ahorrar un montón de dinero.
la freidora, una fry top, una plancha para cocinar, una plancha francesa, porque a mí me gusta laburar con eso, aunque acá no se ¿Cómo usa. es una plancha francesa? Y es una plancha lisa. Es como si fuera una cocina económica, Sí. que en el centro Sí, tiene ese aro de hierro. sí. Es igual Ok. que eso. O sea, es el módulo que ocuparían 4 hornallas, solamente que ahí en esa plancha vos podés poner Sí. 6 sartenes Ok. en lugar de 4. Bien. Y el calor lo vas, si la pones más al centro es más caliente, si la Más llevas más regular. al costado, ¿Eso es Electrolux? eso es Electrolux. Mirá. Pero acá no se trabaja, yo en afuera siempre utilicé planchas francesas, son Como espectaculares. método, Y 2 hornallas, 2. 2. Ahora pedí Oh. otras 2 más. Hosper. Para abajo no. Por ahí para la terraza. Por ahí para la terraza también, porque me encontré con un español el otro día en Hotelga de Hosper Sí. y me dijo, quiero que tengas un Hosper. Bueno, Le dije, sí, me mándamelo, encantaría mándamelo. tenerlo. Le dije, pero Mándamelo. No puedo. no puedo. Y me dijo, vamos a hacer todo lo posible para que vos tengas uno. Así que capaz arriba Sí, le todavía enfocas no. el Hosper. No, arriba hay una parrilla. Hice una parrilla. Eso más una gratinadora, como dijiste. Ok. Electrolux. Ok. Espectacular. Muy buena. De estas que vos subís y bajás Sí. el tope. Y un abatidor y una máquina de vacío, lo cual también es un lujo. Sí. Compré un abatidor chiquitito que es casi para poner arriba de una mesada. ¿Para batir qué, por ejemplo? Y no sé, un fondo, una Ok. salsa. Quiero hacer, lo voy a poner en la carta, aunque va a ser un plato muy chiquitito, mondongo. Qué rico. Qué rico. Y no me la voy a jugar como plato, como opción de plato principal, porque es un plato que no se va a vender mucho, pero aquellos a los que le guste, hace 2 semanas fui a cocinar al Papagayo, lo de Javi Rodríguez en Córdoba, y le dije, Javi, quiero probar algunos platos que quiero hacer, y aprovecho que voy ahí, y le dije, pero son un poco jugados, son un poco border, le dije, si no te gusta, cambio el menú. Y me dijo, no, haz lo que vos quieras. Entonces hice un carpaccio de manitas de cerdo, hice el mondongo Carpacho de manitas de cerdo. cerdo. y ¿Cómo haces un carpacho de las manitas? No lo sé. se cocinan mi abuela me hacía a mí cuando yo era chico las patitas de cerdo, Vos siempre hablas de Sebastiana, ¿era? ¿Tu abuela? Serafina. Serafina. Me hacía las patitas de cerdo a la vinagreta. Y a mí me volvía loco, me encantaba. No las comía nadie, solo yo, mis amigos no podían Nadie. ni verlas. Y a mí me encantaban. Es como el mondongo, a mí me encanta, Sí, pero... a mí también. Pero Sí. cocinás las manitas del cerdo mucho tiempo y las deshuesás y haces como un rollo, como si fuera un chorizo, un gran chorizo, y después las cortas con una máquina de fiambre y te queda un carpaccio de manita de cerdo. Ah, maravilloso. Y Javi me dijo, hacé lo que vos quieras. Y bueno, hicimos un mondongo que estaba, pero él encima me regaló un chorizo ibérico que tenía, estaba impresionante. Y ¿Cómo resultó? claro, era un menú la gente no podía elegir. Claro. Y fue el plato que más gustó. Mirá. Curiosamente fue el plato que más gustó. Estuvo bueno. Era una porción muy chiquitita, eran tres cucharadas Ujú. y nada más. Y el plato principal era un canelón que también quiero hacer, pero no un canelón, no un canelón a la italiana, porque no tiene tomate. Es un canelón que está relleno de carne de vacuna, cerdo y pollo y vegetales. Y tiene como una salsa blanca nada más, no hay tomate. Bueno, ahí probamos, ahí les tiré algunos de los platos que vamos a poner. Che, Fernando, ¿nivel de cagazo en sangre? Hace una semana, como
me empecé a sentir un poco raro. eh, no sé, normalmente no manejo muy bien el estrés, en general no me estreso con las cosas, pero me empecé a sentir raro y hoy escuchas mucho a la gente que habla de la ansiedad. Y dije, ¿no será ansiedad lo que tengo? Y llamé a mi psicoanalista, quien ahora me hace service. Cada José, tanto entro y me sí, cambia el aceite. sí, José Abadi, que lo quiero mucho y me ha ayudado Qué mucho. pibe divino. Y le digo, José, le digo, ¿te puedo ir a ver? Sí, sí. Y bueno, fui y le dije, mirá, me pasa esto, estoy desde hace una semana. Y me dijo, bueno, estás abriendo un restaurante, le estás poniendo tu nombre, estás haciendo Estás en un una etapa de... proyecto claro, muy importante. Me dijo, si no te pasara eso, me dijo, yo estaría muy preocupado. porque estarías disociado de la realidad. No, el cagazo no es la palabra, no es miedo, eh, pero bueno, es ansiedad. Es Después ansiedad, me sí, di sí, cuenta que era ansiedad, como esa cosa como una cosa en el estómago, que de repente todo se te viene encima y decís, Sí, bueno, sí. A las noches, viste, te enroscas en la sí, cama. sí, sí. Por suerte tengo la suerte de que, sobre todo en el último año, vengo durmiendo muy bien, pero si me despierto a mitad de la noche, Ahí quedaste. sí, Amaneces taca, así. taca, taca, taca. Pero un equipo muy joven en la cocina, pero cuando digo muy joven, entre 19 y 23 años, Una brigada. salvo el jefe de cocina. eh, el viernes pasado hice un asado en mi casa y junté a todos para que se conozcan, el equipo, todos, salón y cocina. Y el jefe de cocina se preocupó. Y entonces, Que te es un kinder, te digo. sí, dos de ellos fueron pasantes, tres de ellos fueron pasantes míos en Uruguay. Eh, no tienen mucha experiencia, pero tienen algo que yo le dije a él, le dije, mira, los elijo porque yo me veo reflejado en ellos cuando yo tenía 19 o 20 años. Y siento que ellos tienen esa sangre de que quieren aprender, que no les dan los poros. Y estoy confiando en eso y estoy poniendo en valor eso mucho más que la experiencia. A mí siempre me gusta formar a la gente, me gusta armar equipos. Creo que lo hago y lo hacemos muy bien. Cuando digo lo hacemos, me refiero a Santa Teresita. Sí, sí. Y bueno. ¿Está tu hijo en el proyecto? No, mi hijo vive en Madrid. Estuvo justo, hacía 3 años que no venía. Estuvo ahora porque mi hijo es barista. Y vino ahora gracias a Javi también Rodríguez, que le abrió las puertas de su cafetería en Córdoba y se fue a aprender, ahora está aprendiendo el mundo del tostado del café. Pero está mi hija, a la que quiero que... No la quiero presionar, pero me encantaría que se vaya. Ella quiere meterse de a poquito, no en la cocina, aunque es una gran cocinera, Joaquín, es espectacular. Sí, yo me acuerdo cuando cocinaba con vos en los programas que... No, le encanta, es fanática, cocina todos los días, se cocina, vive conmigo. Entonces, ¿Y ya tiene cuánto? 19. Pero bueno, está haciendo el CBC, quiere estudiar diseño industrial. Por eso no la quiero distraer mucho, pero me encantaría que trabaje conmigo. Sí. Tengo una pregunta. Viste, yo hace muchos años enseño en la UP y me gusta la docencia también. Y hay algo que todos vemos, y en general también los empresarios de esta generación de chicos, cuando hablas de la brigada, que como son muy de cristal, donde no, yo me voy de vacaciones, no, a las 3 de la mañana. O sea, ¿qué te pasa en tus proyectos con esta juventud de hoy a lo que era el Troca cuando arrancaste, que te decían comete ese elefante o el T-Rex y te lo comías sin preguntar? Siento que también eso después de la pandemia cambió mucho. En un punto estoy de acuerdo, adhiero con que hay que tratar de vivir mejor y disfrutar un poco más la vida en general.
Y por otro lado, siempre yo tuve un modo de relacionarme con la gente con la que trabajo, en el sentido de que yo les voy a pedir, pero también les voy a dar. Entonces, si ellos necesitan algo, 2 días, 3 días, me voy. Yo voy a siempre hacer todo lo posible para que tengan lo que necesiten, pero del mismo modo, cuando yo necesito algo de ellos, Estás. voy a exigir que estén ahí, no sé, para lo que sea. Y en general eso siempre me dio buen resultado. Hubo alguien que no de la cocina, del equipo de sala, justo, y el encargado, digamos, el gerente, el que va a estar ahí, me dijo, mira, tuve una entrevista, había un CV que nos gustó, y dije, entrevistala para la sala. Entonces después le digo, ¿cómo te fue? Bien, me fue muy bien, me encantó, tiene buen perfil. Pero me dijo que tenía que, no sé, 4 días, no sé qué, y en diciembre. No. Y digo, bueno, por lo menos, digo, te lo dijo el primer día, no, te avisó. Le dije, si te gustó y está bien, vamos para adelante y que se tome esos 3 días y esos 5. Y bueno, está bien, me dijo. Avanzamos, la llamó para hacerle la propuesta y en el segundo llamado le dijo, mirá, me iba a ir de vacaciones con... Y ahí dije, bueno, no, esto no. Hasta acá llegó el amor. Entonces no. Y él me dijo, mira, la verdad, ahora me pidió... Y le Sí, dije, no, 10 días tenés más. razón, le Sí. dije, no, ya Fer, está. hacemos un giro 180 grados y nos metemos un poquito en Mostrador Santa Teresita. Estamos muy cerquita, estamos en Vicente López, cerquita de Mostrador. Si bien es un concepto que ya habías probado en José Ignacio, en Argentina no estaba. Y la verdad que también fue disruptivo en su forma. Ahí me sorprendía no solo el formato, sino que me sorprendía que a la noche no tuvieran servicio, que creo que ahora sí, ¿no? Mozos a la mesa. No, cuando empezamos, hasta hace un año, a la noche era una carta, era como un restaurante Como un restaurante tradicional. tradicional. Uh-huh. Y la noche costó mucho el mostrador. Y sentíamos que era algo que nosotros, si bien todos sabemos hacer un restaurante, no sabíamos hacer funcionar el mostrador de noche porque no abrimos de noche. Uh-huh. Eh, Perdón, aclaramos para el que no conoce que es un restaurante buffet, digamos, Sí. servicio buffet, donde vos elegís tu proteína, hay 4 o 5 proteínas, y tenés una mesa Con- con diferentes con cosas, saladas y vegetales. Salada. 2 o 3. Exacto. Depende del plato grande y plato chico. exacto. Vienen los Sí. chicos, te toman el pedido, te traen traen las la- bebidas Sí, y después te traen el postre y el café. No, el Eso- postre lo tenés Sí, que sí, elegir. no, el postre postre lo lo traes. elegís. Sí, tenés que Nunca- levantarte a elegir. Nunca habíamos hecho la noche. Y Pablo Lorré, en una reunión, dice, Parolacha, y dice, che, ¿y si hacemos mostrador a la noche? Era un proyecto que nace sin noche, Que nace con noche como restaurante. como restaurante. Digamos, la noche no es más un mostrador, Claro. es un Claro, restaurante. era un restaurante, sí, sí. Entonces le dijimos, nunca lo probamos, pero hagamos la prueba. Dijimos, bueno, esperemos que pase el invierno. Y en septiembre del año pasado abrimos el mostrador A de la noche. Un poquito más sofisticado, si querés. No vas a la mesa a agarrar lo que vas a comer, el mostrador sí está. Pedís a la carta, en la carta está todo lo que está en la mesa. Lo mismo, digamos, a la carta. Lo mismo, la vajilla no es la del mediodía, es vajilla de cerámica y no de Sí, losada. Del losado, Y- mantel o algo le ponen a la noche, copa, nada. Digo, Sí, una lucecita en la mesa. Y no mucho más. Y la verdad que la descoció. sí, anduvo muy bien. El invierno cuesta, ahora que estamos saliendo del invierno, llegar hasta ahí, al lado del agua, en un lugar muy grande. Sí, para los que no saben, es en el Puerto de Olivos, en un costado al lado del Ico, Sí. lugar Al lado del divino. río.
mira el río. Literal está Mucho. sobre el agua. Sobre el agua y con mucha carga térmica de Sí. mucho vidrio. Sí. Pero la verdad es que el mostrador es un híbrido, es un mostrador y tiene algunos platos de carta, Mm. pero muy poquitos. Tiene algunas entradas. Distinto a la proteína, alguna pasta, algo de eso. Sí, hay 2 o 3 pastas, hay empanadas, unas empanadas de queso y cebolla de entrada, unas berenjenas a la parmesana, una proboleta. Hay como 3 entradas, 4 entradas, 3 pastas y después las Ha sido proteínas. un concepto bárbaro. Nosotros en Paraguay le hicimos a un empresario gastronómico un proyecto de mostradores, la llevamos Sí. a Mariana Pajés a hacer el desarrollo y después medio que nos inspiramos en tu mostrador en Montevideo, en Zona América, en un proyecto de comida de mediodía ahí adentro de Zona América y es genial lo que es. Sí, Ese concepto de mostrador es Sí. divino. está bueno. Está bueno. El food cost Es mucha onda. de un lugar así, a diferencia de un restaurante tradicional, más bajo, más alto, Es más bajo, más bajo. no hay productos Sí, caros en general, la no hay proteína, nada mariscos, no hay Claro, mariscos, no hay langostino, no hay la proteína, eh, pero al mismo tiempo la pastelería es cara. Mm. Y hay mucho de Muy pastelería. buena y muy Es buena. buena. Sí, Muy buena. Muy ¿Hacen ahí? buena. hacemos todo ahí, todo Todo ahí, todo ahí. Y acá está buena y José Ignacio es una bomba. Mm. José Ignacio en temporada hacemos, y hay días de 50 variedades de pastelería por día. 50 todo hecho ahí. Todo, absolutamente todo hecho ahí. Todo. No compramos nada. Nada. Acá en Olivos el Rogel, creo, sí, el Sí, Rogel. acá en Olivos también hacemos todo. Rogel es Todo se hace ahí. veneno. Un veneno. Tremendo. ¿Cuántos Ah. pisos tiene ese Rogel? No sé. Eso los fines de semana. Bueno, los otros días aparecieron Malman Francis en un programa haciendo un Rogel. Creo que tenía 19 capas el Puede el ser. Francis. Una cosa así era Puede impresionante. ser. Me acordaba del tuyo. Sí, Porque sí. era tremendo. Fer, nos has contado un montón de cosas y queremos saber alguna cagada que te hayas mandado. Tenemos una sección en el programa que se llama Hoy la cagué. Todos nos mandamos cagadas, pero nos interesa aquella que más te dolió, que decís, che, qué boludo, ¿cómo no la vi? ¿Qué pasó acá? Con ¿Qué tantas hice? canas en esto, Eh, no la vi. ¿Cuál sí, recordás? muchas. Hace muchos años trabajaba en un restaurante que se llamaba La Bracería de las Leñas. Ujú. Estaba Sí, ahí debajo de los arcos, Ah, en Palermo. Yo había hecho 2 temporadas de invierno con Francis en Las Leñas y después Las Leñas abrió este restaurante ahí. Y trabajábamos con Francis. Francis era... Y Francis un día, creo que fue la primera vez que Francis decidió lanzar un proyecto que era la nueva cocina argentina. Sí. Un poco lo que vino a hacer muchos años después. Ahí era como, no sé, hacíamos una ensalada con chorizo, no me acuerdo, pero me acuerdo que nos reunimos en la casa de él, mirando libros, escribiendo ideas y cosas, y armamos este menú. Y durante 5 días salieron 5 avisos en La Nación, así de grandes, muy grandes, en el medio. promocionando esto acuerdo. que se venía. Creo que le Había llamaban una la bodega. NSA, ¿no? ¿Le habían acuñado con la sigla o no? No me acuerdo. Había una eso. bodega que era, ¿no? Seguro había una bodega, y era como, si no me equivoco, no me acuerdo bien, eran como ingredientes, que un aviso era la calabaza, no sé, la carne, no me acuerdo, pero creó mucha expectativa. Y bueno, vino el día que cambiábamos la carta y poníamos esta nueva carta. Y bueno, hicimos las compras, cuántos cubiertos, no sé qué, y bueno, pero no estuvo Francis. Como bueno, hagan esto
suponete que teníamos mise en place para hacer 60 cubiertos o 80 Tenía y 300. vinieron 170 personas. Y fue un desastre, un El desastre. famoso perro. Lo que sigue. Lo que Sí, sigue. perro. Al punto Obliga. que me acuerdo que teníamos un manager, un brasilero, Luis Enrique, que era un amor. Y en un momento Luis Enrique entra a la cocina y me dice, por favor, salí, porque la gente ya no para de putearme a mí y quieren hablar con el cocinero. Haceme la gamba, me dijo. Y nos comimos unas puteadas, invitamos, no sé, cantidad de gente. Fue una derrota así terrible, terrible. Me acuerdo que Pero ¿y por qué sentó tanta gente? esas Esas cosas, cosas, viste, que no, falta de comunicación, comunicación, todos excitados porque la gente estaba enloquecida, Sí. reservaban porque finalmente se largaba ese menú que durante una semana le dieron bomba. Esa fue una que fue un desastre, un desastre. Qué mal la pasás, viste, con la cocina, estás emperradazo. Y... Sí. Después recuerdo una en Las Leñas, teníamos una cena importante para unos franceses y había una guarnición que era como un puré de calabaza con, ya no me acuerdo con qué. Entonces yo tenía como un tubo de acero inoxidable con este puré caliente que lo teníamos que ir poniendo sobre el plato y se me resbaló y se cayó al piso y pegó en el piso. Tengo una foto. Yo bañado en puré de calabaza y no había nada más. Y estábamos sirviendo los platos. A juntar el puré. No. Hubo que pedir que hagamos una manera imposible. No había, Una especie de insalvable, sí. chorreada en el piso. Y Proyecto Perro, proyecto que dijeron que abrieron y no caminó. ¿Alguno? Eh, ¿Qué voy a decir? no. No. Orilla, cuando abrimos Orilla acá en Buenos Aires, abrimos Orilla en Buenos Aires y después lo abrimos en Miami. Anduvo muy bien Orilla hasta la pandemia y no sobrevivió a la pandemia. O sea, hicimos malabares durante la pandemia vendiendo hamburguesas y Sí, pollos de distintas brutales. maneras. Y bueno, y después de la pandemia intentamos seguir y fue muy difícil y se vendió. Pero Orilla Miami sigue abierto. Sigue abierto y va muy bien. La verdad que va bien. Yo voy cada tanto. Pero no fue porque, bueno. La pandemia. Sí, pandemia. Bueno, la locación no era buena. Estábamos abajo de un hotel feo, en una calle difícil. No ayudó mucho tampoco eso. Teníamos un bar que había hecho Inés. Está buenísimo. El bar de Orilla. Muy bueno. Pero no recuerdo. No sé, abrí muchos restaurantes, pero no tan muchos para otra gente. Sí. Asesorando, Sí. siendo consultor, Sí. starter. Bueno, ahora vas a tener que decidir qué hacemos con una plata que tenemos acá arriba de la mesa. Dale. Bien. Acá apelamos a también tu olfato y a las canas que tenemos y ponemos 200 lucas cada uno, 150. Seguimos poniendo Sí, 150, venimos la poniendo cuota. 150 y justo la pegamos con lo que va a ser tu troca por ahí. Entonces hay 150 y vos vas a hacer lo que quieras. 450. Hay 450 y vos definís qué hacer. Algo parecido a lo que te está pasando con troca, pero que no sea un troca. ¿Qué haces? ¿Por dónde viene? Puede ser una fábrica otra cosa. Que sentís que acá le veo oportunidad. Bueno, haría una conversación que tuvimos, haría un restaurante italiano. Hace muchos años que tengo en la cabeza, y siempre estuvimos por hacerlo y nunca lo terminamos haciendo. ¿Por algo en especial? ¿Que no lo hicimos? Sí. No, por distintas razones. En Miami, con mis socios con los que tengo Orilla, que ellos son desarrolladores, estuvimos muy cerquita de hacerlo.
con Seb en Londres, Mm. en Dubái. Teníamos el proyecto, lo teníamos armado, teníamos el nombre. Y bueno, no sé, empresas muy grandes se fueron Sí, por sí. otros lados. Pasan por algún Eh, lado. ¿Y con alguna vuelta particular? Siento que Buenos Aires ha tenido muchos restaurantes italianos. Mm. Funcionan bien, como en todas partes del mundo. Algunos muy buenos, algunos mejores que otros, obviamente. Pero siento que le falta una vuelta, no a la comida, porque hay algunos restaurantes que me gustan mucho. No sé, Julio Oriolo para mí es muy capa. Y como siento que un restaurante italiano, como muchos que podés encontrar en Nueva York, por ejemplo, que tienen onda, que tienen swing, que hay movida linda, que te gusta llegar, que te gusta la música, te encontrás con amigos y que además comes muy bien. Siento que por ahí falta eso. No sé, y me encanta la comida italiana, trabajé en Italia. Como todos nos gusta comer. Bien. Tenemos la última sección que se llama Las 8 de Cerrame, que son 8 preguntas, lado B totalmente. Bien. Pregunta rápida, respondé lo que querés. ¿Tu restaurante favorito pero que no sea tuyo, que hayas tenido que ver? ¿Dónde vas a comer? ¿En Buenos Aires? Donde quieras. Quieras. Muchos. 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 ¿En Nueva York? Vamos a sacar Buenos Aires para que nadie se para que ponga nadie se celoso. ofenda, dale. A pesar de que hay muchos a los que me gusta comer. Voy a tirar uno en Buenos Aires que me gusta mucho y que es un clásico. Entonces no se va a ofender nadie, que es Happening. Ok, Y, está muy bien. Nueva York me gusta mucho Lilia. Anota, Pau. Me gusta Estela. Eh, Yo ahora Me Pau la gusta- mandé a Baltasar. Me gusta Baltasar. Es un Me gusta clásico. mucho un restaurante relativamente nuevo, ya tiene varios años, que se llama Frenchet, que está buenísimo. Londres, muchos. Londres he pasado muchos años y hay muy buenos restaurantes. Mi último restaurante favorito en Londres es un restaurante que se llama Berenjak, que hace comida siria. Espectacular. Es chiquitito, una barra, todo muy bien hecho, de muy buena calidad. Es un grupo que se llama JKL. Son una familia india. Creo que eso es lo que me contaron. No los conozco personalmente, aunque me gustaría. Uno viene más del mundo de las finanzas, el otro viene del mundo de la cocina, son hermanos. Tienen varios restaurantes. Es un grupo. En Londres hay muchos Mucho grupos de restaurantes. Mucho más que en ninguna otra Sí. parte del mundo. Mm. Ellos, todos los restaurantes que tienen son buenísimos. Yo pensé que los americanos eran más de grupos multimarcas. Yo lo veo mucho más. Sí, lo ves Los más americanos también. Ellos y tienen Berenjak, que es espectacular. Tienen otro que se llama Speedboat, que es un restaurante tailandés. Mm. Lugares sencillos. Sí. Hay otro restaurante que se llama Manteca, en Londres también, que me gustaba mucho ir. Otro restaurante que se llama Brown, Brawn. Buenísimo. Un poco lo que me gusta comer a mí. Sí, que es. Si fuéramos al fine dining, Mm. que son experiencias que antes hacía yo mucho más, ahora menos, me aburren más, pero me gusta cada tanto ir y vivir una experiencia, Más solemne. sí, así, y de las últimas. Que esas clásicas de cocina. Bueno, Noma es un restaurante al que he ido muchas veces. Noma entra en una categoría distinta a todos los restaurantes del mundo, entonces es una experiencia única, que solo se vive ahí.
Que tampoco podría decir que lo mejor que tiene es la comida. Es la experiencia. Es una experiencia única en el mundo, por todo lo que pasa en Noma. Pero hace un par de años, o un año más o menos, comí en un 3 estrellas en Londres, que es de una chef francesa que se llama Hélène Darroze, que tiene un restaurante en París, que comí en París hace muchos años, invitado, por suerte, y fue increíble, una experiencia alucinante. ¿La Avenue? No. ¿La Avenue? No, Hélène Darroze. Se llama Hélène Darroze era el nombre de Sí. la chef. ¿Comiste lo de Milesi en la estación? ¿En San Pancras? ¿Arriba? Comí, ¿En Martín? sí, en una. Bueno, una. Sí. Sí, comí una vez, sí. Después comí 2 días más tarde de comer en lo de Hélène Darroze, que fue impresionante, carísimo, muy caro, pero realmente una experiencia así inolvidable a todo nivel. Comí en el restaurante que abrió Mauro en Londres, dentro de un hotel que todavía no tenía ninguna estrella porque estaba recién abierto. Mismo nivel, todavía más rica la comida. Increíble. Paso a la segunda si querés. Creo que la contestaste, pero no sé si es ese. ¿Tu plato preferido de la infancia? El risotto con osobuco. Okay. Ya. Lo Bueno, hacía en ese tu familia. Decía mi abuela. La abuela. Ok. Sí. Y además Siempre es un- decir las manitas de... no, ese plato me lo hacía cada tanto mi abuela. Ok. Pero el risotto. El risotto con osobuco era, sí. ¿A quién te gustaría cocinarle que nunca le cocinaste? Le has cocinado infinidad de gente que famosa y... ¿No le cocinaste a tu abuela? No, No llegaste, ¿no? lamentablemente no. No, ni a mi abuela ni a mi mamá. ¿A tu hijo sí? A mi viejo sí. Sí, a mi viejo sí. ¿A quién me gustaría cocinarle? Bueno, a ellas dos. Ok. Me encantaría. Ok. ¿La carne en qué punto se come? En el que Vamos te al guste. país de la carne. En el que te guste. ¿Y a vos cuál ¿Vos? te gusta? A mí me gusta a punto la carne. Ok. Pensé que me ibas a decir más jugosa, blue. Algunas no me gusta blé, pero Ok. para nada. Ok. Es más, estoy en contra. Ok. ¿Por qué? ¿Filosóficamente en contra? Siento que es como una moda ya. O sea, no sé si una moda, porque hay mucha gente, no sé, mi hermana le gusta bleu, la carne. Siento que no aprecias una entraña blé, es imposible de comer, es un chicle. Es un chicle. Eh, Sí, es el mondongo, ¿viste? Un lomo blé puede ser, Puede ser. como el lomo me parece un corte aburrido, no lo no, como. Aburridísimo. Puede ser jugoso, depende del corte. Ok. Un vacío blé es un asco. Es un una asco. cosa, Un chicle. Sí. no sé, en España es impresionante. Es Más de bueno. cruda que los Sí. franceses. Bueno, pero un ojo de bife yo te lo banco. O sea, Puede yo ser banco asado, que cada uno coma la carne como le gusta. Ok. A mí, no, yo no quiero Y imponer. si te la nada piden a la nadie. entraña así, se la sacás Pero, así. a ver, Sí. Fer, yo en tu restaurante vas a tener algún plato de carne. Por default, ¿cómo lo sacás? Si no me piden el punto, Tráeme un, no sé, ojo de bife. lo saco a punto tirando jugoso. Ok. O más bien jugoso. Ok. Ok. Hablando de eso, todavía contaste que estás armando la carta, pero ¿cuál ya sabes que va a ser un plato en troca que no va a poder no estar? Bueno, recién el risotto con osobuco. Es un plato que no lo iba a poner, Ok. que es un plato que hago en homenaje a mi abuela desde Liers. En Liers era uno de los platos más ¿sí? vendidos. En Liers, estuvo en la carta de Liers, estuvo en la carta de Sucre, estuvo en Sucre, Londres, todavía está. Pero dije, bueno, ya está, ya lo vi. Después el Y otro día- compite dignamente. Sí, es un platazo. Y el otro día unos amigos y mi hija me dijeron, ¿cómo no vas a hacer el risotto? ¿Te animás después a pasarnos la receta para que aparezca? Sí, Con Nes publicamos la receta del flan, la gente murió sí. de la receta.
Bueno, ahí Y te todo lo compro. contrario, ese plato que sabes que ni en pedo pongo esto, que por ahí decís, no sé, te doy un ejemplo, tira asado, lo que fuera. Ese plato que odias, que decís, esto ni en pedo. Porque no me gusta Que comerlo. vos no te No te gusta, no te gusta. gusta tener en un restaurante, Ah. no lo harías nunca. No sé si hay un plato que no haría nunca. Algo que no te guste. No me gustan, no como hongos. Ok, Ok. vamos igual. No, o sea, puedo comerlo, pero no lo elijo nunca. No lo dejé, es un risotto No, de no, hongos. risotto con hongos no. No, Yo lo amo, buenísimo, lo amo. no, Amo no el me, no me, risotto. no, ¿Café se- tradicional o café de especialidad? Y bueno, hoy café de especialidad. Ok. Además, me escucha mi hijo barista, Y me te- mata. Estaba pensando en eso. Te llama y te dice. La verdad es que, digo, en Argentina es el café tradicional, es el que se tomó siempre. Eh, es verdad que cuando, por lo menos yo, empecé a tomar otro café, no quiero decir aprendí, porque no sé si aprendí o no, cada uno, igual que con la carne, Obvio. yo soy democrático. O sea, comé la carne en el punto que te guste, guste, y está querés todo la carne bien. cocida, te la doy cocida, qué sé yo, está todo bien. Sobre gustos, no, yo no me voy a meter. No soy quien para bajar líneas y decir, esta carne la tenés que comer. O sea, creo que algunos cortes son Se mejores, aprecian más mejores, jugosos Claro. que cocidos. No me gusta la carne cocida, Ujú. pero si te gusta la carne cocida, sí, hay que pasarla bien, comer como te guste la carne. Entonces, volviendo al café, realmente ahora que, bueno, con un hijo barista que me ha hecho tomar Y que te enseñó. sí, que me enseñó, disfruto el café. A veces me harto de tanta, güey, que la temperatura, que no sé, quiero un café. Quiero un café. No sé, no, Totalmente. no. La última, te la hago medio resignado, me parece, ya a esta altura. Es una discusión que tenemos acá con el Es una grieta que una tenemos. grieta, que tiene que ver con, a tu forma de ver, cuál es la receta original, no que te gusta, sino cuál es la receta original histórica de la gastronomía del postre vigilante. Que soy dulce. Sí. ¿Cuál? Qué dulce. ¿Qué dulce? Sí. Qué dulce. Esa es la grieta. Esa es la grieta. Si me apurás, digo batata. No lo puedo creer. No O sea, para vos la receta original es batata. lo puedo creer. Yo soy el team membrillo y él es el team batata. No, pero pero estás hablando de lo que más te gusta. Claro, Sí, es sí, ni hablar de hablar. lo que te gusta. Para mí la receta Sí. original es batata. Para pero- mí es batata también. Pero. O sea, si cierro los ojos, imagino Mira, y está toda mi vida resignado, ¿eh? viendo Sí, sí. postre vigilante en una mesa, en un plato, es batata. Este gol vale triple o cuádruple. Te empate hoy. El membrillo es como una modernidad, es como la espuma Viene de con, Sí, o con sí, espuma de muchos Adrián. empresarios así sentados como vos. Pero él es chef. Viene perdiendo más. ¿Cuál viene perdiendo? No, él, la batata. La batata. Ah, no puedo Todo el creer. mundo. Entonces le dice membrillo, Yo siempre cortaba. membrillo. En Hotelga los otros días que hicimos un en vivo, los hicimos parar y obviamente en masa gana la batata, le digo. Pero bueno. Capítulo anterior. Lo que pasa que Argentina es batata, vas a España es membrillo. Sí. Pero cuando Y- yo lo conté, cuando yo iba de chico con mi viejo, que mi viejo iba los a bares. recorrer los locales, y estaban las campanas de vidrio, y estaba el dulce de batata. dulce de batata enorme, y con eso se hacía el queso y dulce. Históricamente no había membrillo. No, Vos vas a mi casa hoy, yo tengo membrillo, me gusta el membrillo, digo, pero no, a mí también me gusta el Yo membrillo. lo Histórico. jodo, a mí me gusta el membrillo, no me gusta la batata, entonces ahí. A mí y bueno, es más popular la batata. El membrillo como claro, más Entonces fino. nos hacemos, viste, el team Chile, el team Wanda, el team Batata y membrillo, bueno, nos jodemos con eso. Es más, tengo el que lo conoce mucho, tengo una foto acá que salió, el reconocido bartender Tato Giovannoni lanzó un gin de dulce de membrillo de esta semana. Me lo reposteó el Tato, dije, uy, le saco una foto para hacerle in your face. me diste una alegría enorme, Fer, no sabes. Sí, venía deprimido porque venía 4-0, 4 o 5-0. 4-0 hoy. 1, 2, 3, 4. Venía Yo en mi 4-0. casa siempre siempre no, pero muchas veces tengo generalmente dulce de batata. Ok, Nunca compro de membrillo. Y me gusta el membrillo, me encanta el dulce de membrillo. sí. Pero- Pero bueno, está perfecto, está muy bien. Sí. Bueno, Fer, te agradecemos. Gracias, Realmente has dado un montón de información, súper bondadoso con la info que has dado.
Gracias. Es un recorrido enorme. Te deseo el mayor de los éxitos para el restaurante. Ya iremos con Martina Sí, vamos a ir a visitar. cenar, a probar el risotto de osobuco. Sí. Y no sé si tendrás queso y dulce, calculo que no, pero bueno, me llevo un pedacito de queso y dulce. Y además, Fernando, me encantó porque además ha sido una charla distinta. Ha sido una charla de un troca íntimo, de esto, el troca que en general no se escucha. Porque ven el troca y dicen, wow, el troca. Bueno, acá hay un troca que transpira y que le pasan cosas y que evoluciona y que yo cumplí 61, entonces un momento cuando estaba por cumplir los 60, cambié de terapeuta, me fui a otro psycho, decirle, vengo a preparar mi entrada a los 60. Esa fue la consigna. Así que feliz de conocerte Bueno, y de gracias. poder intercambiar y seguir en contacto. Muy admirable todo el recorrido, realmente. Muchas gracias. Lindo. Realmente. Y esto es un cuaderno de travesías. Lo podés sacar. Este es un regalo. Cuadernito con el logo de Cerrame la 8 para que escribas Para que escribas las tus próximas travesías. recetas. Me encanta, soy De muy troca. fanático de los cuadernos. Sí, y bueno, ahí está. Y Para bien. que puedas escribir las travesías que se te vienen. Bien, muchas gracias. Fer, muchas gracias. Bueno, Martín, gracias tenés a que hacer ustedes. algunos avisos parroquiales. Sí, me queda decir que en @cerramela8 podcast nos pueden seguir. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y obviamente en Instagram. Síganos, retuítennos, dennos like, coméntenlos y hablen de nosotros, que esto es un proyecto a puro huevo. Muchas gracias. Bueno, pagamos el café. Siempre pagamos el café, nunca nos invitan acá. Y ese que tenemos bueno. Juan Valdés. Así que, Pau, cerrame la 8. Chao. Gracias. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, Instagram y YouTube como Cerrame la 8 Podcast.